Hola a todos. Hoy vamos a meternos de cabeza en un enigma absoluto, una paradoja alucinante que rompe por completo la manera en que percibimos cada segundo de nuestra existencia. Existe un choque monumental, una tensión brutal entre el concepto lógico que usamos en el día a día para medir la realidad y nuestra experiencia vital, pura y fluida de esa misma realidad. Es un tema fascinante porque, literalmente, toca la raíz misma de cómo vivimos y sentimos la vida. Y para intentar desentrañar todo este misterio, vamos a basar nuestro análisis de hoy en el texto filosófico Tiempo, Determinismo y Azar, del pensador Silo. Nos da un marco súper lúcido para entender exactamente por qué nuestra mente parece chocar una y otra vez contra esa naturaleza tan escurridiza e inasible del universo. Vale, metámonos de lleno en esto. San Agustín resumió este problema existencial de forma brillante hace nada menos que 1500 años. Fijaos, todos experimentamos cada instante, ¿verdad? Sentimos el peso de las horas, el paso de los años, oímos los coches pasar por la calle. Pero en el milisegundo exacto en que alguien nos pide que definamos qué es exactamente ese transcurrir, la mente se nos queda totalmente en blanco. Es una lucha universal. Vivimos el tiempo, lo sentimos en la piel, pero nuestra razón tropieza y cae al intentar atraparlo. Pasamos a la primera sección, la paradoja del tiempo. Aquí es donde vemos el conflicto fundamental. Pensadlo un momento. Para sobrevivir en un universo donde absolutamente todo cambia en fracciones de segundo, la humanidad tuvo que inventarse una herramienta de supervivencia intelectual clave: el concepto. Si nuestra mente no se detuviera a clasificar las cosas, las estaciones del año nos parecerían fenómenos terroríficos y nuevos cada vez que ocurren. Sin esta herramienta viviríamos en un pánico constante. Es lo que el texto llama el hombre caos, inmerso en un fluir sin leyes que vuelve loco a cualquiera. Así que, ¿qué hacemos? Nuestra mente crea conceptos para congelar el tiempo. Aislamos los objetos como si hiciéramos una foto estática de la realidad, y a partir de ahí ya podemos desarrollar la ciencia, la tecnología y, en fin, toda nuestra civilización. Así que el punto crucial aquí es este enorme contraste. Por un lado, el concepto lógico asume una postura abstracta, deteniendo toda transformación de golpe para afirmar rotundamente el ser es. Pero claro, por otro lado, nuestra experiencia vital nos grita que la realidad y nosotros mismos como observadores nos estamos modificando instante tras instante. Al intentar conceptualizar el movimiento para poder entenderlo, le estamos arrancando de cuajo su esencia fluida. Lo convertimos en una simple idea del movimiento y, de paso, aniquilamos la experiencia real de vivirlo. Y esto nos lleva a la sección 2, concepto contra experiencia vital. El dilema definitivo al que nos enfrentamos. La realidad es una transformación que no frena nunca. Seguro que conocéis la famosa frase de Heráclito: nadie se baña dos veces en el mismo río. Pero es que filosóficamente vamos un paso más allá. Nadie se baña en el mismo río ni siquiera una vez. Porque mientras entras al agua, el río ya ha fluido y tú también estás cambiando. Todo es diferente cada segundo. Así que nuestro intelecto se topa con un dilema de proporciones épicas, con dos opciones que se excluyen mutuamente. O bien conceptualizamos el tiempo para entenderlo, congelándolo y dejando que el tiempo real se escape, o bien nos limitamos a experimentarlo, a fluir con él, pero siendo totalmente incapaces de razonarlo. Entender o experimentar. Esa es nuestra gigantesca encrucijada. Entramos en la sección 3, el dilema de estar estando. Vamos a ver cómo el lenguaje influye en nuestra percepción. Ahora, lo realmente interesante de esto es la genial precisión lingüística que propone Silo para sacarnos de esta confusión mental. Porque a veces las palabras nos juegan malas pasadas. Cuando hablamos de un objeto en el espacio, usamos el verbo estar. Esto nos da una idea estática, como la de una chincheta en un mapa. Pero en el ámbito del tiempo, la forma correcta de hablar sería usar el gerundio, estando. Este estando es absolutamente vital porque refleja un proceso que no se detiene, una transformación interna continua. Un coche está aparcado en el garaje, sí, pero en el tiempo, ese mismo coche se va desgastando, se va oxidando, sigue estando en un proceso constante. Y creedme, esta pequeña distinción destroza por completo un error intelectual masivo que casi todos cometemos. Decir que el ser humano simplemente es implica frenar en seco su movimiento, tratarlo como si fuera un producto terminado con un lazo puesto. Pero la cruda y fascinante verdad estructural es que el ser humano no es, sino que va siendo. Hay un motor constante, un impulso hacia adelante, un devenir que no podemos ignorar si no queremos vivir en una realidad de cartón-piedra. Damos un salto impresionante a la sección 4, el origen espacial del universo. Vamos a verlo a escala cósmica. Normalmente pensamos en el espacio como si fuera una especie de escenario gigante donde van ocurriendo las cosas con el tiempo, pero la cronología que propone el texto es alucinante y le da la vuelta a la tortilla.
Resulta que el tiempo es absoluto y va antes que nada. Hubo un tiempo previo a la existencia misma, un transcurrir absoluto. Y de repente, dentro de ese inmenso transcurrir, aparece la energía, el primer punto. Y es justo cuando ese primer punto empieza a moverse y a diferenciarse dentro del tiempo, cuando verdaderamente surge el espacio. O sea que el espacio no es más que una función del tiempo. El tiempo es el cimiento absoluto de toda la movilidad del universo. ¡Boom! Literalmente te cambia los esquemas. Y esto ilustra de manera brillante cómo esa energía primordial empieza a alejarse de su centro, diferenciándose sin parar. Para entender este latido constante del universo, el texto rescata una metáfora hindú preciosa. Nos habla de Shiva, que representa esa primera ruptura, la destrucción de la unidad original. Luego entra Brahma, que es la creación pura, esa energía transformándose y concentrándose hasta ser materia. Y finalmente Vishnu, la conservación, la lenta síntesis de todos esos elementos. Es, ni más ni menos, que el ciclo vital del cosmos entero, operando siempre bajo la batuta imparable del transcurrir temporal. Llegamos a la sección 5, tiempos relativos y sistemas. Hablemos de cómo se entrelazan estas estructuras. Bueno, ya sabemos que todo fenómeno en el universo está ligado al tiempo, pero aquí está el truco. Cada cosa tiene su propio reloj interno. El tiempo de nuestra conciencia humana va a su rollo, a su propio ritmo. Por eso, estar una hora charlando con colegas se pasa volando. Pero estar un minuto mirando cómo gira el plato del microondas parece una tortura medieval. Ese tiempo mental no avanza igual que el tic-tac implacable de un mecanismo de relojería. Y desde luego no tiene absolutamente nada que ver con la inmensa escala del tiempo cósmico. Básicamente, la velocidad a la que se transforma algo depende totalmente del lugar que ocupe dentro del sistema al que pertenece. Pensadlo así. Ninguna cosa en el universo se mueve completamente aislada. Por un lado, imaginemos una pequeña célula. Esa célula tiene su propio tiempo interno, sus procesos y sus tensiones, hasta que, finalmente, la tensión la rompe desde dentro. Pero, por otro lado, un globo lleno de hidrógeno no explota de la nada sin motivo. Estalla cuando sube a muchísima altitud, porque la presión de la atmósfera externa, del sistema exterior, cambia drásticamente. Las transformaciones en el tiempo siempre son relativas a las tensiones de los sistemas en los que operan, tanto por dentro como por fuera. Todo, absolutamente todo, está interconectado. Avancemos para ver cómo esto se desarrolla a nivel práctico. Como gran conclusión metodológica, si resulta que el universo es un flujo imparable de estructuras interconectadas, la vieja costumbre de analizar cosas aisladas mediante inducciones estáticas ya no nos sirve de mucho. Silón nos propone usar la analogía morfológica temporal. Suena muy académico, pero en el fondo significa que para entender de verdad la realidad, ya sea un evento físico o una crisis social, tenemos que comparar las formas de esos procesos, pero observando siempre cómo evolucionan, cómo crecen y se transforman a lo largo del tiempo. Nada de fotos fijas. Necesitamos sentarnos a ver la película completa. Y para cerrar nuestro análisis, esto nos deja con una pregunta súper provocadora dando vueltas en la cabeza. Al observar tu entorno cada día, ¿estás experimentando verdaderamente el flujo constante de la vida? ¿O solo te dedicas a coleccionar conceptos muertos y fotografías congeladas para mantener la ilusión de que controlas el caos? Entender realmente cómo experimentamos el tiempo puede cambiar desde los cimientos nuestra forma de existir en el mundo. Ahí lo dejo para que le deis una buena vuelta. Nos escuchamos en la próxima exploración.